Que el Señor les bendiga. Damos muchas gracias a nuestro buen Dios por concedernos esta reunión y darle gracias al Señor realmente por lo que conmemoramos, por lo que recordamos en esta época. Los estudiosos no están seguros de que realmente el Señor Jesús haya nacido en diciembre, y que si nació el 24 de diciembre a las 12 de la noche. Ninguno de los estudios apuntan a que haya sido en diciembre. Algunos opinan que fue en abril, otros opinan que en agosto u octubre, no recuerdo. Pero entonces el punto no es en qué momento fue. Eso no es lo importante. Lo importante es que vino. Lo importante es que nació. Lo importante es que Dios manifestó su voluntad en el tiempo preciso, en el momento oportuno que Dios tenía diseñado. Ahora bien, ¿cuál era la expectativa de Dios al enviar a Jesús a la tierra? Fíjese, nosotros podemos hablar de la expectativa que tenían los judíos. Ellos esperaban un Mesías y ellos deseaban que llegara el Mesías, pero con una función diferente a la que Él vino a hacer. Pero Dios también tenía una expectativa. Dios también pensó al enviar a Jesús y mostrarnos a nosotros su plan. Veamos lo que dice Lucas, capítulo 1, versículo 32. Lucas capítulo 1, versículo 32. Dice así: Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Fíjese que aquí no dice que los judíos le iban a dar, lo iban a nombrar rey, no dice eso. No dice que los romanos lo iban a reconocer como rey, no dice eso. Dice que el plan de Dios al enviar a Jesús era que Dios le está diciendo: yo te doy el trono de David. Yo te doy, Dios está diciendo: yo le voy a dar a mi hijo el trono de David para que sea rey, para que funcione como rey, para que ejerza un reinado y establezca un reinado aquí en la tierra. Pero los judíos no tenían esa expectativa. Ahora quiero preguntarle, ¿cuál es su expectativa de Cristo al venir a su corazón? Fíjense que parece mentira, pero muchos de nosotros queremos tomar a Jesús como: Señor, dame, Señor, te pido, Señor, concédeme, Señor, mira esto, Señor, mira esto otro, Señor, estoy así, Señor, mira a mi hijo, mira a mi tía, mira a mi mamá, mi abuelita, mi papá, mi abuelo, mira, Señor, y obra. Y entonces pareciera que la expectativa nuestra es: Señor, dame, concédeme, Señor, te pido, obra un milagro. Y reconocemos que es un milagro el que necesitamos. Pero entonces nuestra expectativa está equivocada, al igual que la tenían los judíos. Una expectativa que no se cumple, y cuando no se cumple, ¿qué hicieron los judíos? Lo entregaron al final. Al final fueron los mismos judíos que cuando presentan a Barrabás y a Jesús, los mismos judíos dijeron: crucifícale, porque nuestras expectativas no se cumplieron. No lo queremos como rey. No nos cumplió lo que pedíamos. No cumplió lo que nosotros habíamos entendido en el Antiguo Testamento que debía de hacer
el Mesías. Crucifícalo. Y entonces la democracia se puso en juego, en práctica, y los mismos sacerdotes fueron los que se encargaron de decir: pidan a Barrabás, que liberen a Barrabás, pidan. Y entonces empezaron a trabajar al pueblo para que pidieran la libertad de Barrabás. ¿Por qué? Porque su expectativa no se cumple, porque no se cumplió. Ahora la pregunta con nosotros es esa: ¿cuál es nuestra expectativa? Veamos por favor Lucas capítulo 2, versículo 7. Veamos cuál es el problema. Lucas 2:7 dice: y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, en lugar sucio, maloliente. ¿Por qué lo acostaron en un pesebre? Porque no había lugar para ellos en el mesón. Ellos llegaron, ellos venían de un viaje largo, iba María embarazada, ya a punto de dar a luz, iba José ahí cuidando de María, y llegaron a un mesón. Mire, por favor, queremos una habitación. Mi esposa está embarazada. No, aquí no, allá estamos llenos. Recuerda que había una ordenanza, había una ley que decía que se debían de empadronar. Entonces cada quien tenía que ir a su ciudad natal para registrarse en el empadronamiento que se había decretado. Entonces, todos los mesones, todos los lugares de alquiler estaban llenos. Pero estaba naciendo el rey, a quien le iban a dar el trono de David. Pero no nació en el palacio de Herodes. No nació en un lugar de donde venían los tradicionalmente conocidos como reyes magos, gente adinerada. No nació en un lugar así. No había lugar para ellos. No había lugar, estaban llenos. Ahora la pregunta que yo le hago a usted en esta tarde es: ¿qué tanto nosotros recibimos del Señor? ¿Qué tanto nosotros decimos: Señor, tu palabra, Señor, yo la recibo? Señor, tu palabra, yo estoy expectante. ¿A qué nos vas a hablar cada domingo? Cada día de reunión, cada día que tengo la oportunidad de leer la Biblia. Mire lo que pasa. San Juan capítulo 8. ¿Cuál es el problema? Viene el rey, nace el rey de Dios, nace aquel a quien el Padre dice: le voy a dar el reinado. Juan 8:37. Sé que soy descendiente de Abraham, pero procuráis matarme por una sola razón. ¿Por qué? Porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Entonces, ¿qué pasaba el día del nacimiento del Señor Jesús, del niño Jesús? Estaba lleno Belén. Estaba lleno, habían venido de todos los pueblos vecinos. Estaba lleno. Y ahora vemos la pregunta: ¿qué tanto recibimos la palabra del Señor en nuestros corazones? ¿Y sabe cuál es el problema? Que no haya cabida. Porque nuestro corazón está lleno de cosas. Y a veces tonteras, cosas sin valor. Mire, hermano, yo no sé cuántos han tenido la experiencia de cambiarse de casa, pero cuando usted se cambia de casa y empieza a guardar las cosas que se va a llevar, empieza por las cosas de valor, las cosas que están visibles, que están buenas. Y de repente encuentra una caja, encuentra varias cajas de cosas que ya no sirven.
cosas que ya le llegó hongo, polilla, se nacieron, ya no sirve y ahí han estado guardadas. Y muchas veces nosotros no recibimos la palabra del Señor porque nuestro corazón está lleno de cosas. Cosas de valor y otras cosas sin valor. Pero está lleno. No hay cabida para la palabra. No hay cabida para recibir expectantes lo que Dios quiere hablar a nuestro corazón. No. Ahorita mi dedicación es a puntos suspensivos. Ahí póngale lo que usted quiera. En este momento no puedo porque puntos suspensivos. Entonces la palabra viene, el Señor envía su palabra para que esa palabra establezca el reinado de Cristo en nuestros corazones, pero no haya cabida. ¿Por qué? Porque estamos ocupados en otras cosas. Tenemos lleno nuestro corazón de otros intereses. ¿Y sabe qué? Buscamos buenas excusas con las cuales nosotros mismos nos damos cuerda. Y nos justificamos, no, por esto, o sea, tengo una buena causa, una buena razón. Tengo buenos motivos para no recibir el mensaje de la palabra. Dios no va a cambiar lo que Él ha establecido, que su Hijo sea el Rey. Que su Hijo sea el Rey estableciendo su trono en nuestros corazones. Él no va a cambiar y no nos va a obligar tampoco. Porque ahí llegaron a Belén, José y María, y no llegaron así, no, apártense, no, déjenme un buen dormitorio, una buena habitación, no, saquen a eso. Ok, dijeron, está bien. No, está bien, va, ¿qué? ¿Quiénes se lo pierden? ¿Quiénes se lo pierden? ¿Quiénes son los que salen perdiendo en esta actividad, en esta razón? Estamos llenos de cosas, porque su palabra no haya cabida en nuestros corazones, para que se entrone el Rey. Cuando el Señor creció y Él entra, se le conoce como la entrada triunfante. Se le conoce como el Rey llegando. ¿Sabe cómo entraban los reyes cuando regresaban a sus ciudades? ¿Sabe cómo entraban los reyes? En caballos blancos. Entraban en el caballo blanco en donde daba a entender, fuimos victoriosos. Le ganamos a la otra nación. Ganamos la guerra. Y entonces el general victorioso entraba en su caballo blanco. Y los prisioneros caminando ahí, todos mal heridos. Pero ¿cómo entró el rey? ¿Cómo entró el rey de los judíos? En un burro. En un pollino de asta, en un burrito. ¿Quién le iba a creer que fuera rey? ¿Por qué? Porque su palabra no hallaba cabida en sus corazones. ¿Qué quisieron hacerlo en una ocasión? Quisieron despeñarlo. Quisieron agarrarlo y echarlo, tirarlo al acantilado. Quisieron matarlo antes de tiempo. ¿Por qué? Porque no haya cabida la palabra de Dios en nuestros corazones, para que entonces se establezca el Rey y gobierne. Y le voy a decir algo: cuando el Rey reina, es notorio, es obvio, cambia la forma de orar. Cambia el exterior y el interior de las personas. Recordamos el nacimiento de Jesús hace 2022 años.
el nacimiento de Jesús. Y compramos, gastamos y adornamos y hacemos una serie de cosas en donde, y fíjese, esto no es nuevo para usted. Esto usted ya lo sabe. Todos los años lo hemos venido hablando, lo mismo, del nacimiento de Jesús. Y que lo importante no es la comida, no es el estreno, no son cosas. Pero lo obvio no deja dudas. Con esto quiero terminar. La pandemia, en un inicio, quitó muchas vidas. Murieron familiares, amigos, compañeros de trabajo, niños, todas las edades, todo estrato social, de todo. No respetó la pandemia, el coronavirus. Pero a la iglesia del Señor nos ha dejado una gran lección. ¿Sabe cuál es la lección que hemos aprendido? Que en lugar de ser un pueblo que dobla sus rodillas y que le pudo haber dado un mensaje al vecino de que estaba preocupado y con la psiquis del alcohol, sí, está bien, la precaución está bien, pero más la ansiedad y la aflicción. Esta pandemia ha sacado a luz el estado de la iglesia. ¿Por qué? Porque se ha demostrado que la iglesia estaba fría y sigue igual. En lugar de decir que esta pandemia nos acercó más a Dios, nos acercó más a buscar su rostro, su misericordia, su perdón, su ayuda, fue como, no hay reunión el domingo, ¡ay, qué bien! ¡Ay, qué bien! Voy a descansar el domingo. Empezamos a hacer las reuniones virtuales y con problemas del internet, que se ha caído el internet y que aquí estamos ya. Así, está bien, está bien. Y cuando dijimos, miren, nos vamos a reunir nuevamente, ay, no, otra vez a reunirnos. Bien estábamos, porque no nos congregábamos el día domingo. Y esta pandemia ha sacado eso a luz del corazón de la iglesia. Y fíjese, no es solo la iglesia, los pastores también igual. Es el estado de la iglesia. Nadie puede decir, no, el pastor es espiritual y la iglesia es la fría. No, es parejo. Pero Dios no ha cambiado su plan, hermanos. Dios no dice, ay, la iglesia qué fría está. Bueno, pues, no. El plan de Dios es el mismo. El plan de Dios es el mismo, de que se entrone su Hijo aquí en la tierra, en nuestros corazones, en cada uno de nosotros, que podamos venir y decirle, Señor, entrónate en mí, reina en mí, y que tu palabra halle cabida en mi corazón. Señor, que se note, que sea obvio, que se vea, Señor, que yo eso irradie para ti, Señor. El entronamiento de Cristo en mi corazón. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias. Gracias, Padre, por enviar a Jesús a la tierra a morir por nuestros pecados. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por el trono de David que le ha sido entregado para que gobierne, para que reine, Señor, en toda la tierra, empezando por nuestros corazones. Señor, que tu iglesia anhele, Señor, el trono de David en su corazón. Señor, que tu iglesia deseche lo que no tiene valor.
que deseche aquello que sí es importante, pero no es lo más valioso en su vida. Señor, entrónate. Señor, reina. Señor, gobierna mi corazón. Señor, esta pandemia ha sacado mi realidad. Que podamos confesar, Señor, que esta pandemia ha sacado lo que siempre había querido, no congregarme, Señor. Señor, que esta pandemia ha sacado mi poco interés, mi poco amor, mi poco deseo. Señor, perdóname. Perdónanos, Señor. Porque el Rey no se entrona, porque tu palabra no haya cabida. Porque Jesús no halló cabida en Belén. Señor, perdónanos. Y ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Sé tú, mi Rey y mi Señor.